Amén, que el Señor les bendiga. ¿Están muy cansados o no? ¿No? Dígale al de al lado que Dieu te bénisse. Dile. Significa que Dios te bendiga en francés. Que Dieu te bénisse. Ya pueden ir a predicar a Francia. Bueno, estoy muy contenta de estar acá. Agradecer al pastor Esteban, a la pastora Judith por recibirnos igual con mucho cariño a todos los hermanos. Somos una parte de la misma familia, amén. Y a nosotros se nos encargó poder visitar las iglesias de Chile para poder reforzar lo que se habló en el retiro. ¿Quiénes de acá fueron al retiro? Eso fue en Concepción, ya había hartas manitos levantadas. En Concepción hace ya como casi un mes, ¿cierto? Que tuvimos nuestro retiro nacional o ya internacional de Águilas, de la Iglesia Reconcíliate con Dios. Y estuvimos hablando de varios temas, pero hay algo muy importante que quiero recalcar ahora. Yo voy a tratar de ser breve. Y vamos a ir a Hechos 2 para que puedan buscarlo ahí en sus Biblias. Y se trata de la vida de los primeros cristianos. Y se acuerdan que en un momento el pastor Héctor, a los que estuvieron, hablaba como de una enfermedad que muchas veces entra en nosotros como iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y él decía, de hecho tomaba el ejemplo de la pastora Isa. Estamos alegres de lo que el Señor igual hizo a nuestra pastora, ¿cierto? Que ella tenía un cáncer. Y el Señor permitió también que ella esté hoy día bien, sana. Él decía, es importante que tengamos un diagnóstico correcto de la enfermedad, ¿cierto? Decía, si tratamos, no podemos tratar un cáncer con, no sé, paracetamol, no se puede. Y entonces se hablaba de cómo nosotros podemos tener un diagnóstico de nuestro estado espiritual. Y la respuesta está acá, que la palabra nos deja un ejemplo de cómo nosotros debemos vivir como cristianos. Y es que son la vida de los primeros cristianos, la vida del apóstol Pablo, la vida de Jesús. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Y vamos a leer en el versículo 42. Dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. ¿Conocían esta palabra, cierto? Sí, la conocemos bien, yo creo, la leemos mucho. Y me acuerdo que el pastor Clodoaldo estaba compartiendo y él leía el versículo 42 y en portugués, en vez de decir perseveraban, decían insistían. Insistían, cuando dice perseverar, decía insistían. Y nosotros hoy día el Señor nos está llamando, y de hecho no solo hoy día, sino que desde años en la iglesia y como ministerio el Señor nos ha hablado de la comunión, ¿sí o no? Y el Señor hoy día de nuevo nos quiere hablar de la comunión. Ya, porque hay algo que quizá aún no hemos roto en nuestras vidas y nos cuesta mucho estar en la luz, que es la comunión. El estar en comunión es estar en luz. ¿Y quién es luz? El Señor es luz. Si nosotros no estamos en comunión, estamos en tiniebla. Estoy hablando de Primera de Juan 1:7. Entonces, ¿dónde el Señor puede obrar con libertad? En la luz. ¿Dónde nosotros también podemos ver con mayor claridad? En la luz. Incluso el pastor Héctor nos decía la semana pasada, ¿cómo yo puedo saber si lo que yo estoy recibiendo de parte de Dios, si estoy oyendo una voz, viene o no de Dios? Y él decía, si estoy en comunión. Hasta para eso me sirve. Y es tan importante que podamos estar en comunión. No sé si ustedes saben, conocen del pastor Ovillit. Y él decía en un video el otro día, no sé si lo vieron, pero fue fuerte porque él decía, ¿cuánto desearía haber nacido en un país libre donde yo me pueda reunir libremente con mis hermanos?
Y nosotros a veces evitamos la comunión fraternal. Y esto es muy importante porque el pastor Clodoaldo igual decía, el estar en comunión significa relacionarme, y no solamente con la parte buena del hermano, sino también con sus defectos. Eso significa estar en comunión. Y la palabra nos habla de que nosotros debemos amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Pero a veces nosotros nos quedamos con algo que está más en el Antiguo Testamento, que es amar a su prójimo como a uno mismo. Yo creo que en el retiro igual lo mencionaba, que el Señor viene a elevar ese mandamiento. Y Él dice, no solamente como a uno mismo, sino como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Nos amó con el amor más grande, al punto de dar su vida por nosotros. Entonces así yo debo amar al hermano que está a mi lado, al que está atrás, al que está adelante. Debo amarlo como Cristo me amó. Debemos cuidarnos el uno al otro, porque miren, si no nos amamos nosotros que ya estamos acá perseverando, ¿cómo vamos a amar al perdido? ¿Cómo vamos a amar a las naciones? Entonces yo le animo a poder estar en comunión, a poder buscar la comunión, porque no es solamente en el culto, sino buscar la comunión. El pastor decía ayer, Pastor Esteban, yo recibo todos los días personas en mi casa. Entonces ahí hay pastores dispuestos a darles consejo, pero también nosotros debemos buscarlo, insistir, perseverar en eso. Y el Señor va a comenzar a obrar grandemente en su vida. Saben que yo, una de las razones por la cual fui creciendo en el Señor fue porque me apegué tanto a las pastoras. La primera pastora que me predicó y me ministraba era la pastora Isabel. Y donde ella estaba, yo igual estaba. Después fue la pastora Antaris, que salió acá de Santiago también. Y también, donde ella estaba, después se fue a Conce, yo allá la iba a ver, pero ahí estaba siempre con ella. Y así después con distintos pastores, hermanas, pastoras, he estado ahí pegada para que me ministren, para aprender, preguntando. Y es muy importante eso, es como Eliseo. ¿Se acuerdan cuando Eliseo empezó a seguir a Elías? Y Elías le decía, no me sigas más, regrésate. ¿Y él qué hizo? Ahí estaba, no lo soltó. Y necesitamos eso en nuestra vida, estar en esa luz, estar con nuestros líderes, pastores, estar con la iglesia, y el Señor nos va a ir dando crecimiento. Y también algo importante que se nos ha hablado muchas veces. ¿Quién conoce Mateo 5:8 de memoria? ¿Lo conocen o no? Que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y algo que a veces impide la comunión es no tener un corazón limpio delante del Señor. No sé, siempre, como le decía, vamos a tener que relacionarnos con nuestros defectos y siempre van a pasar cosas, pero inmediatamente yo debo limpiar mi corazón. La palabra me permite enojarme con el hermano, ¿o no? Sí, sí, varios lo tienen bien claro. Sí, pero hay una parte que dice que airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, mi enojo no puede durar más de un día. Entonces, debo ir soltando esas cosas porque eso ensucia mi corazón y me genera un peso. Y no podemos correr la batalla de la carrera de la fe con peso. Se hace difícil, no avanzamos. Y lo otro que quiero mencionar para ir avanzando es que vemos que los primeros cristianos, ellos esperaban la venida de Cristo. Y esto también se nos ha dicho por años. El pastor Héctor siempre nos dice, ellos vendían sus bienes, vendían todo lo que tenían porque Cristo venía mañana, porque Cristo quizás venía hoy mismo. ¿Para qué quiero tener tesoro aquí en la tierra si el Señor viene a buscarme porque me fue a preparar morada? Amén. ¿Tenemos una morada en los cielos? ¿Lo piensa usted o no? Tenemos una morada en los cielos. Tenemos un lugar en los cielos. Yo creo que ahí está nuestro nombre. Y el Señor nos fue a preparar morada. Entonces, ¿para qué yo quiero hacer tesoro en la tierra si tengo allá mi morada, si tengo allá mi ciudadanía, si allá yo tengo mi lugar con el Señor por la eternidad? Y se decía también que todas las generaciones de cristianos, desde esta que fue la primera hasta hoy, todos en el Espíritu Santo creían algo. Creían que ellos eran la generación que iba a ver la venida del Señor. Pero nosotros lo creemos. Creemos que nosotros somos la generación
que va a haber la venida de Cristo. Yo no sé si quizá usted tiene sus planes, está pensando en el futuro, ya tiene todo planificado, y eso no está mal, pero tenemos que creer que el Señor viene pronto, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es Dios, y la palabra dice que para Dios los tiempos son diferentes, que para Él 1000 años son como un día. Entonces el Señor viene muy pronto y si el Espíritu Santo está en nosotros, nos va guiando, nos va hablando, nosotros vamos a sentir como que es ahora en el siguiente segundo. Y además debemos anhelar la venida del Señor. La palabra dice que el Espíritu y la esposa en Apocalipsis dicen, o dicen, espérate un poquito. No, espérame, no sé, que quiero terminar mi carrera, me quiero casar. No, dicen, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y yo le decía el otro día a los hermanos en las bodas de Israel, no es como los matrimonios acá en Chile, sino que acá cuando hay un matrimonio, ¿quién espera a quién? El novio espera a la novia, ¿cierto? Pero en los matrimonios en Israel, judíos, era al revés. Era la novia la que tenía que esperar al novio. Entonces, por eso nosotros como la novia quedamos acá y estamos esperando a nuestro Señor porque después vienen las bodas del Cordero. Entonces, nosotros somos aquellos que estamos esperando con amor. De hecho, la palabra dice que nosotros amamos su venida. ¿Cuánto amamos su venida? Y la palabra dice también que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, el Señor no se ha atrasado. El Señor no ha postergado su venida, sino que Él está esperando que todos puedan tener la opción al arrepentimiento. La palabra dice en Mateo 24:14 que será predicado este evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando vamos a las naciones, estamos acelerando la venida del Señor. Y si amamos su venida, vamos a hacerlo con gozo. Vamos a buscar eso. Entonces, debemos vivir de esa forma. Yo sé que muchos conocen un poco mi testimonio cuando tuve que ir a Francia. Y una de las cosas que tuve que hacer fue justamente eso, vender todos mis bienes. De hecho, cuando salió lo de Francia, pocos lo saben, pero yo al día siguiente vendí mi auto. Me acuerdo que fue un jueves, yo estaba en el trabajo y le escribí al pastor Héctor, si no hay nadie más, como contaba el pastor Jordi, yo puedo irme a Francia. Y el otro día veníamos por Chillán y había un pueblito que se llamaba Peor es Nada. ¿Lo conocen? Entonces yo siempre digo, bueno, Peor es Nada me enviaron a mí, pero el Señor puede usar la nada, ¿cierto? Y entonces era un jueves y al otro día yo vendí mi auto. Y me quedé sin auto más encima, me costó mucho quedarme sin auto. Me tenía que ir caminando al trabajo y ahí yo dije, ya voy a aprovechar esta caminata para ir repartiendo tratados. Así que aprovechaba de predicar el evangelio. Y tuve que renunciar al trabajo, muchas cosas, pero es lo que me tocó. No significa que quizás, por ejemplo, el pastor Jordi, quizá él era más joven, aún no sabía de su carrera y quizá él no tuvo que vender cosas porque todavía no las tenía. Pero quizás si él hubiese estado en mi posición, igual lo hubiese hecho, porque no es lo que tengo, sino que es mi corazón. Es mi corazón. Y aquí es importante que todos nosotros tengamos esta actitud. Quizá a mí me tocó hacerlo, quizás no a todos, todavía, pero yo tengo que estar dispuesto a cuando el Señor diga, ahora yo lo hago. ¿Se entiende? Porque yo siempre cuento algo, yo en mi corazón ya había dejado el amor a esas cosas. Entonces cuando se me envió, yo solamente tuve que hacer los trámites, pero no tuve que batallar con eso en mi corazón, yo la había soltado. Y yo espero que todos tengamos ese corazón, hermano. Algunos quizás tienen más de lo que yo tenía, porque para mí era harto, pero quizás para otros es poco. Un auto, una casa. Pero algunos quizás tienen menos. No importa cuánto tengamos en nuestro corazón y aquí estamos aferrados. Amén. Entonces nada nos puede retener de ir a donde el Señor quiere que vayamos. Y para seguir avanzando, igual quiero hablar un poco de misiones, que es muy importante en este tiempo.
Dice la palabra acá que ellos tenían favor para con el pueblo en el 47 y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor quiere añadir a la iglesia a los que han de ser salvos, amén. Y es muy importante que nosotros podamos participar de eso. ¿Y sabe cómo lo hace el Señor? El Señor lo hace a través de nosotros. Nosotros somos sus testigos, dice la palabra. El pastor Jordi mencionaba algo importante. Decía que cuando Cornelio fue visitado por un ángel del Señor, ese ángel no le predicó el evangelio, sino que le dijo que vaya a buscar a Pedro. Porque ¿quiénes pueden testificar? Los que han vivido algo con el Señor. Un testigo es alguien que ha vivido, que ha visto, que ha oído algo del Señor. Y yo lo he dicho por la iglesia, yo estoy seguro que acá, si usted está aquí, es porque algo el Señor ha hecho en su vida, amén. Algo tiene que contar. ¿Sabe que afuera algo que nos ha impactado? Es que la iglesia e incluso el mundo no sabe lo que es un avivamiento. Usted ha escuchado del avivamiento de Chile, ¿cierto? En 1909, no muy lejos de acá en Valparaíso, empezó un gran mover del Espíritu Santo. Un gran mover del Espíritu Santo que hizo que desde de tener menos de 1% de cristianos evangélicos en Chile, pasamos a ¿cuánto hoy día? Más o menos, ¿se acuerdan? Como 16, 17%. Y eso es muy tremendo, yo no sé si lo entendemos. Hay comunas donde hay casi un 50% de cristianos evangélicos. Eso es mucho. ¿Por qué? Porque en Francia, por ejemplo, desde el siglo XVII, que son un 1% los protestantes. Siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, todavía son un 1%, no crecen. Eso es cuando no tenemos al Espíritu Santo. Cuando hacemos las cosas a nuestra fuerza, ¿sabe qué hacemos? Mantenemos una obra. Y las cosas se pueden mantener incluso en la carne. Como que nos vamos acostumbrando nomás a hacer las cosas. Pero cuando viene el Espíritu Santo y Él viene como un estruendo, como una explosión, ese poder que necesitamos de lo alto, Él multiplica todo. Y acá se multiplicaron la cantidad de cristianos, imagínense en cuánto, porque nosotros igual hemos crecido en nuestra población y donde nosotros vayamos en Chile hay un templo cristiano. ¿Ha ido por los campos en algún lugar o no? Acá en la región o quizás en otros lugares, siempre hay un templo cristiano evangélico. Entonces el Espíritu Santo que descendió en ese tiempo llevó a los cristianos a predicar. En otro lado, nosotros, por ejemplo, en Francia, yo digo, vamos a orar por un avivamiento y me ha pasado y hay franceses que me dicen, sí he escuchado de eso, pero nunca ha pasado nada, dicen acá. No sé si será verdad. Y en España lo mismo. Nosotros hablamos de avivamiento en las iglesias y ellos dicen, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Entonces es muy fuerte. Es muy fuerte, entonces yo digo, ¿quién va a poder salir a hablar de los avivamientos del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo, del crecimiento de la iglesia? Los chilenos podemos salir a hablar de eso, ¿no? Nosotros podemos ir a decir y nosotros lo hacemos. Vamos a predicar y yo digo, yo vengo de Chile y en mi país, en las iglesias, se sanan personas con cáncer. Ustedes lo han visto, ¿no? Yo digo, yo vengo de Chile, un país donde está la iglesia y todavía el Señor bautiza en el Espíritu Santo en las iglesias. Yo le digo, yo vengo de Chile y allá hay una iglesia evangélica que tiene al Espíritu Santo y hay profecía. Y Dios habla, no sé. Entonces ellos eso no lo tienen, o muy pocos. Entonces nosotros podemos salir a contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Primero la salvación, tenemos el ministerio de la reconciliación y también lo que el Señor hace en la iglesia chilena. Y quiero que nosotros igual podamos en este tiempo salir de esa zona de confort. El Señor dijo, y pongamos Hechos 1:8 ahí, que igual lo hablamos mucho en el retiro. Miren, Hechos 1:8 ya habla de ser testigos. ¿Cómo yo puedo ser testigo? Hablando lo que yo conozco, lo que he visto y lo que he oído. Por eso no es necesario que un testigo vaya a la escuela de leyes para ir a un juicio, ¿cierto? Porque él tiene que hablar no de las leyes, sino de lo que él vio. Nosotros también. ¿Qué preparación necesitamos para predicar? Necesitamos haber vivido nuestra experiencia con Dios para poder contarla. Y viene el poder del Espíritu Santo, necesitamos ese poder del Espíritu Santo para poder predicar y después, y lo tenemos, amén.
Amén. Y después el Señor dice, primero empiecen en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y miren lo que pasa acá. Jerusalén fue donde se quedaron desde Hechos 1 hasta Hechos 7. Ya, si ustedes después lo ojea, se quedaron ahí. Se quedaron y ya habían predicado mucho en Jerusalén. De hecho, Jesús ya había predicado desde antes en Jerusalén. Ellos como que cosecharon en Jerusalén, ya lo que ya Jesús había sembrado. Y Pedro predica, en una se convierte en 3.000, en otra se convierte en 5.000 y hasta Hechos 8 ellos salen. ¿Y saben por qué? Porque nosotros nos quedamos en la zona de confort. Nos quedamos, y saben que en Jerusalén es como decir, nos quedamos aquí en San Ramón, en Santiago, nos quedamos en Chile. Y quizás lo que en un momento, lo que ayer representaba un sacrificio, un desafío, hoy se convierte en mi zona de confort. ¿Le ha pasado? Antes, cuando, no sé, los más jóvenes, veo hartos jóvenes, cuando tenían que ir a la universidad, el primer día hasta dolía la guata, decía ¿cómo va a ser? Y orábamos mucho. Cuando vamos al primer día de trabajo, vamos nerviosos, pero después ya nos acostumbramos a estar ahí y se transforma en una zona de confort. Y a veces pasa eso, Jerusalén es una zona de confort. Y el Señor nos dice, no, después muévanse a Judea, salgan de ahí, no se acomoden. Y en Judea era la región donde estaba Jerusalén, pero después era Samaria, y Samaria ya era diferente. Porque ¿se acuerdan lo que era Samaria? Los judíos no se hablaban con los samaritanos. Entonces ya era ir a un pueblo donde normalmente no debería haber ido, no tenía razón para ir allá, y más encima ir a predicarles el evangelio. Entonces por eso ellos no fueron, se quedaron solo ahí en Jerusalén, y de hecho en Jerusalén venía gente de fuera. Y después, hasta lo último de la tierra, imagínense, ya hay es sacarnos aún más de la zona de confort. Entonces el Señor nos está llevando a eso, porque en nuestra zona de confort nosotros tenemos el control. Nosotros tenemos el control, tenemos la comodidad, y ¿saben qué? No necesitamos tanto del Espíritu Santo. Por eso a veces, y yo le quería hablar de esto igual, como que impide muchas veces que seamos llenos del Espíritu Santo. Y miren, veamos un poquito en Ezequiel 47. No sé si conocen esta palabra, igual la hemos hablado antes. Miren, ¿qué puede impedir el bautismo del Espíritu Santo? Hablamos de la falta de comunión, de tener corazones sucios. Y hay otra cosa, miren, que es que no queremos soltar el control de las cosas. ¿Y qué dice en Ezequiel 57? Dice que estaba Ezequiel y él tiene una visión y veía aguas que descendían desde el altar. Y dice en el versículo 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me dio 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta, ¿dónde? Los tobillos. Cuando uno está, yo vengo de Frutillar, ¿conocen Frutillar o no? ¿Alguien? Allá está el lago Yanquihue, que es como de los más grandes de Chile. Ya, ¿y qué pasa? Cuando yo ahora voy a bañarme, a veces, no, ya no, hace tiempo que no, el agua es tan fría que yo me quedo como un buen rato ahí hasta los tobillos, hasta que ya me acostumbro. No sé si lo han hecho ustedes. Bueno, acá el agua es fría en todos lados en Chile porque el Pacífico es súper frío también. Y entonces, ¿qué pasa después? Dice, midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar. Las aguas, me salté. El 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya entonces después uno avanza un poquito más en el agua, que está fría, ¿cierto? Llega hasta la rodilla, siente mucho frío y después ya no lo siente. Ya entonces después avanzamos un poco más, dice, hasta los lomos. Y después el 5 dice que llegó hasta que ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa altura, nosotros ya perdemos el control de las cosas. Y sabe que nosotros, el perder el control de las cosas nos produce algo que se llama temor. ¿Y qué hace el temor en nuestras vidas? No nos permite alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué hace el temor en nuestra vida? Nos hace esconder nuestros talentos, dice la palabra. El temor nos hace incluso escondernos de Dios y de su llamado. Entonces, de verdad yo les pregunto, ¿qué impide? ¿Qué impide que podamos meternos con todo al río hasta donde ya no dé pie? Si el Señor está conmigo y ese río representa al Espíritu Santo. Queremos el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto?
Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Quizás hay gente que ya ha sido bautizada, pero la palabra dice que debemos ser llenos del Espíritu constantemente. Pero no quiero perder el control de ciertas cosas. Y el Señor sabe que por eso las misiones son tan importantes, porque una misionera en India decía, Amy Carmichael, quizás la han conocido, ella decía, las misiones son una oportunidad para morir. Porque mire, allá nosotros no hacemos nada muy diferente a lo que ustedes hacen. ¿Ya? ¿Acá qué se hace? ¿Se hace intercesión en las mañanas? Ya. Allá en Turquía, en Francia, en España igual. ¿Se hace evangelismo? ¿Se hacen cultos? ¿Ya? ¿Se hace discipulado? ¿Ya? ¿Y qué más me falta? Oración, discipulado, culto, el evangelismo. Ahí estamos. Y hay otras cosas, ¿ya? Pero la base de lo que el Señor nos ha entregado es eso. Lo mismo lo hacemos allá, ¿ya? No, y por eso es tan importante que usted sirva a la iglesia local, porque lo que usted aprenda acá es eso lo que el Señor quiere que usted aprenda a hacer en donde el Señor lo mande. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo predico acá y yo conozco mi cultura, yo conozco el idioma, yo le miro la cara a alguien y ya más o menos sé cómo me va a responder, ¿les pasa o no? Y cuando yo llego a Francia, por ejemplo, no sé hablar el idioma, no entiendo la forma de pensar de las personas, no conozco la cultura y hay muchas cosas que son un desafío. Y es ahí donde yo entonces no tengo el control. ¿Pero qué me permite eso? Me lleva a una mayor dependencia del Señor. Por eso es tan hermoso salir a predicar afuera, salir a predicar como en debilidad. Porque la debilidad, tenemos dos opciones, yo creo que en un momento acá igual lo he dicho. Mi debilidad yo la uso como excusa o mi debilidad yo la veo como una oportunidad para ver el poder de Dios. Amén. Porque lo contrario a la debilidad es la fortaleza. Cuando yo soy fuerte, tengo el control, no necesito esa dependencia de Dios, pero cuando yo soy débil, más dependo del Señor y más veo su poder, más lo veo actuar en mi vida. Entonces, busquemos salir de esa zona de confort. Y acá más adelante dice, en el 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores y desde Engadí hasta Englaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Sabe dónde está la pesca milagrosa? En mar adentro. Allá está la pesca milagrosa. Allá están los peces gordos. Allá tenemos que ir a echar las redes. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro en Lucas 5? Cuando no habían pescado nada en toda la noche. Le dijo, boga mar adentro. Y eso nos dice el Señor ahora, anda mar adentro, anda donde no tiene el control, anda donde las cosas no parecen lógicas. Y allá el Señor nos va a dar una gran multiplicación. Ahora, también la pregunta es, ¿queremos eso? Porque yo ahora, igual he estado orando mucho por esto en mi vida, y digo, Señor, ¿cuánto anhelo ver lo sobrenatural de Dios? ¿Cuánto realmente en mi corazón tengo esa hambre, esa sed de ver más de Dios en mi vida? Porque a veces ya hemos visto a Dios actuar en nuestra vida y quizás lo que estamos viviendo ahora, como le decía hace un rato, era como el milagro por el que oramos. Pero hay algo aún mayor. La palabra dice que cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni ha subido al corazón del hombre son las que Él ha preparado para los que lo aman. Amén. Entonces sabe que el Señor tiene mucho más para ustedes. Y hay una ambición en el buen sentido de la palabra espiritual que todos debemos tener, hermano. De ver aún más en el Señor, no estar tranquilos hasta que podamos ver eso. Y hoy día también recordaba cuando estuve acá la primera vez después de haberme ido a Francia, volví como al año y medio y pude ir a visitar la iglesia del pastor Samuel Ruiz de Talcahuano. Él es del ejército de evangélico. Y me acordaba de algo muy bonito que pasó, fue que había un matrimonio ahí que querían salir a misiones, pero uno de ellos me dijo, yo solamente voy a ir a España y siempre he pensado en España porque yo no sé hablar ningún otro idioma. Entonces, el Víctor, ¿quién se acordaba de él ayer? ¿El Pablo parece?
que se acordaban que comieron completo en Turquía. Sí. Y entonces él dice, no, yo España, España, España. Y en España hay necesidad, amén. Hay que ir a España. Pero yo le decía, no tengas miedo de verte en debilidad. Porque a veces queremos, y a veces igual acá en el verano había que ir o a España o a Francia. Y muchos me decían, yo voy a ir a España, hermana, casi como que no se enoje. Porque por el idioma y todo. Pero los que fueron a Francia, el Señor igual le usó, amén. El Señor permitió que la persona allá, por ejemplo, Yatuni, aprendiera español antes de conocernos. Y así pudo hablar con todos los misioneros en febrero. Entonces, no puedo ponerle límite al Señor. No puedo tener miedo a exponerme en la debilidad. ¿Se entiende? Entonces, yo le dije a él, le dije esto, no tengas miedo a quizás hacer el ridículo. Yo creo que Pastor Yori está de acuerdo conmigo, no hay nada más ridículo que cuando uno empieza a hablar un idioma. ¿Cuántas veces se han reído de nosotros por cosas que hemos dicho? Ya es como volver a ser niño. Entonces, ahí es importante poder estar dispuesto a eso y ellos se dispusieron y yo le dije, ya saquen el pasaporte. La misma instrucción se dio ahora. ¿Quiénes no tienen pasaporte acá? Ya, igual hay varias manitas levantadas. Ya tienen que sacar su pasaporte. Yo también saqué mi pasaporte por fe, me acuerdo. Y un año después ni siquiera había retiro en España, no había una programación de un viaje misionero y yo fui al registro civil y dije, Señor, voy a sacar este pasaporte solo por fe y quizá en algún momento tú me vas a empezar a sacar. Y así fue, un año después ya pude comenzar a salir. Y el pasaporte a ellos les llegó como en 2-3 días y ellos dijeron, no, esto es de Dios. Y cuando llegaron allá, el Señor... el Víctor llegó y se presentó y se equivocó mucho. En vez de decir, ¿saben cómo se dice yo me llamo en francés? Je m'appelle. Entonces el Víctor dijo, no dijo eso, dijo, je m'appelais Víctor. Entonces dijo como, yo me llamaba Víctor. Y saben que a todos le dio tanta risa y se rieron de él en su cara y todo el grupo. Pero ¿qué pasó? Les causó tanta gracia que en Francia todos los hermanos se pusieron a estudiar español porque vieron al Víctor ahí hablando francés mal. Y todos. De hecho, ahí todos hacemos competencia en Duolingo y empezamos ahí como que empezamos ya a hacer el club de español. Y si Peña está hablando español, el Jerome se puso a aprender también y todos los hermanos están aprendiendo porque quieren hablar con nosotros. Y fue muy potente eso. Y después, estando ellos allá, llega también Yatuni al primer culto. Y ella los conoce y fue muy, muy bueno. Y después pasó otra cosa, que es pastor de ellos, que es el pastor Samuel Ruiz. Con esto voy terminando, quiero contar este testimonio. El pastor Samuel, bueno, ellos se fueron 9 meses, estuvieron 3 meses conmigo, después estaban 3 meses en Turquía para volver a Francia 3 meses. Cuando ellos estaban en Turquía, el pastor me dice, me voy de vacaciones a Europa. Me llama y me dice, voy a ir de vacaciones a Europa. ¿A quién le gustaría irse de vacaciones a Europa? También lo puede hacer. Como hemos estado diciendo por todo lado, aunque usted vaya de vacaciones, si usted llega a un lugar, pisa una tierra, el Señor va a bendecir esa tierra y Dios le va a empezar a hablar. Entonces él fue de vacaciones y dijo, yo la voy a pasar a ver 1 o 2 días. Entonces ya él fue y cuando él fue, Jerome, que es nuestro primer francés que bautizamos, él se entregó a Cristo. No sé si conocían esta historia, pero él llega y estábamos todavía haciendo los cultos de la casa, estábamos en un círculo y Jerome estaba así como con las manos cruzadas todo el rato escuchando, muy serio, muy, muy serio. Nunca dijo amén, nunca asintió con la cabeza, pero algo Dios estaba haciendo. Y el pastor termina de hablar y dice, ¿alguien quiere aceptar a Jesús? Y Jerome estaba con las manos cruzadas y hace así. Y yo de verdad que no lo creía, entonces volví a preguntar y lo miré, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Dije, y hizo así de nuevo. Así que dijimos, ya, pongámonos de pie, dijo el pastor, y fuimos a orar por él. Entonces oramos por él y él tampoco no le cambió la cara, siguió así como bien serio. Y después, creo que al otro día él nos cuenta, cuando ustedes oraron por mí, yo sentí palpitaciones en mi corazón. Y cuando el pastor hablaba,
yo empecé a pensar que Cintia, que es su esposa, le había hablado de mí antes porque él habló todo lo que yo sentía. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Y empezó a pensar, hay una forma tan racional de pensar en algunos europeos, franceses, y él decía, yo dormí la hora suficiente anoche, entonces no era por eso que sentí el corazón que latía fuerte. No había tomado tanto café ese día. Ya no estoy estresado, no había trabajado tanto en la semana, entonces la única opción que me queda es que era Dios, era el Espíritu Santo. Entonces ahí él creyó porque sintió la presencia de Dios por primera vez. Entonces, qué potente lo que el Señor hace. Y un día, después de un tiempo, porque después estaba desesperado por bautizarse, decía, yo tengo una tina en la casa, hagámoslo ahí. Yo decía, no, sí, vamos a esperar, Pastor Jordi viajó, vamos a ir a hacerlo en una piscina, compramos una piscina y todo. Y él decía, no, en la tina. Así que esperamos un par de semanitas, pero lo único que quería era bautizarse. Y resulta que después de eso, un tiempo, él me dice, un día súper serio, me dice, Caro, ¿qué crees que hubiese pasado conmigo si tú nunca hubieses venido a Francia? Y me dejó como en silencio, yo no sabía qué responderle. Y yo creo que le dije, no, sí, yo creo que algo hubiese hecho el Señor, pero siendo honesto, hermano, allá la iglesia no estaba predicando. Y lo que pasa es que muchas veces para también alcanzar a alguien es un caminar con esa persona. Entonces él, por ejemplo, estuvo yendo a las reuniones y teníamos una amistad de como 6 o 7 meses, si no fue más quizás. De hecho, un año que yo lo conocía y que empezó a ir a las reuniones quizás 6 meses o más. Y ahí orando, insistiendo, invitándolo. Y aunque no pasaba nada, Dios algo estaba haciendo. Entonces yo no sabía qué decirle, la verdad. Y se me pasó por la cabeza todo lo que tuve que dejar, todas las lágrimas de mi familia también, que hasta el día de hoy lloran, porque no estoy. Y después me dijo, ¿y qué hubiese pasado si el pastor Samuel nunca hubiese venido? Y hace unos meses estuve en la iglesia del pastor Samuel nuevamente. Y yo estaba así predicando y le conté eso. Y el pastor estaba atrás, porque ven que en la iglesia pentecostal están los pastores atrás. Entonces yo le digo así, pastores, y Jerón me preguntó eso, ¿qué hubiese pasado si usted nunca hubiese ido? Y el pastor Samuel Ruiz empezó a llorar, pero muy mal en ese momento. Y después cuando fuimos a almorzar, él me dijo, hermana, hay algo que yo nunca le conté. Me dijo, cuando nosotros llegamos a París con su nieta y su esposa, nos encontrábamos el tren para ir a Clermont, donde estamos. Y cuando íbamos a subir al tren, las puertas se cerraron y su nieta quedó arriba, él con su esposa y las maletas abajo. Entonces, ¿qué hizo él? Puso el pie, porque su nieta es menor de edad. Puso el pie y las puertas se le cerraron en el pie. Y el tren comenzó a andar. Gracias al Señor, no alcanzó a avanzar tanto hasta que alguien lo vio, pararon el tren, y el que hizo bajó a la niña y dijo, no vamos a Clermont. No vamos a Clermont porque el tren siguió avanzando. Entonces ahí él dijo, no, el Señor quiere que pasemos, y compraron el siguiente tren. Y cuando llegan allá, el pastor estaba como con tanto nervio, porque él de hecho decía, se imaginó, se me va a ir sola la nieta, sin teléfono, no habla el idioma, que ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ir nosotros? Y llega allá, y me acuerdo que entró a la puerta y me dijo, antes que incluso que nos saludemos, déjeme darle gracias al Señor. Y empezó a levantar su mano y decía, gracias Señor porque me trajiste con bien. Y todo eso por un alma. Y yo ayer hablaba en el retiro igual, que a veces cuando hay que pasar tempestades, tormentas, no significa que no es la voluntad de Dios. A veces el Señor simplemente nos está enseñando el valor de uno, como cuando Él tuvo que pasar a la región de Gadara por uno y había una tormenta en el lago. ¿Ya? Cuando el Señor le dice a Felipe, anda, sale de aquí de Samaria donde está el avivamiento, en Hechos 8, y anda al desierto. ¿Por qué uno puede decir, Señor? ¿Por qué si estoy tan bien aquí en Santiago? ¿Por qué si la iglesia está creciendo, la obra de la universidad está creciendo? ¿Por qué tú me mandas al desierto? Y el Señor no le dijo por qué tenía que ir. ¿O sí? No le dijo. ¿Y sabe qué? A veces el Señor, uno le está preguntando, Señor, ¿qué es lo que sigue? ¿O cuál es mi llamado? Pero no estamos obedeciendo la instrucción que ya está. Cuando Abraham
él recibió el llamado del Señor, el Señor le dijo algo: deja tu tierra y tu parentela para que vaya a la tierra que yo te mostraré. Y sabe que él se fue con su primo, no dejó a toda su parentela. Y el Señor no le volvió a hablar hasta que él dejó a su primo y ahí él le mostró la tierra. ¿Se entiende? Entonces a veces no estamos obedeciendo y a veces la obediencia es solo id. Pero como queremos tener el control, a veces nosotros queremos saber ¿y dónde me voy a quedar? Y no sé, y cuánto tiempo voy a estar, no sé, por dónde voy a vivir, de qué voy a vivir. Y a mis hermanos de nuestra iglesia me lo han dicho. ¿De qué voy a vivir? ¿Cuánto me van a enviar de dinero? A mí, yo nunca supe, no sabía nada de eso, no sabía ni siquiera dónde iba a vivir, no conocía ni siquiera Clermont-Ferrand. Nunca había escuchado hablar de ese lugar. Y llegamos allá y yo no tenía dónde vivir. Y tenía 5, 7 días para encontrar un departamento y todo el mundo me decía, no, aquí te piden contrato y te piden tener un sueldo 2 o 3 veces más alto que el valor del arriendo. Y yo no tenía nada de eso. Ni siquiera sabía hablar francés para poder negociar algo. Y el Señor nos puso una persona que hablaba un poquito de español y yo le dije, el departamento que todavía tenemos en el centro de Clermont, la pastora Judith lo conoce, y él llegó y llegué con la pastora Antari, con el pastor Robinson, y yo le dije, no tengo contrato, acabo de llegar a Francia, no trabajo, nada, y me dijo, no te preocupes. Me dijo, mi hija hizo un intercambio a Colombia, a México, la ayudaron muchas personas, incluso algunos eran cristianos, y yo quiero devolver la mano. Entonces el Señor nos va a ir poniendo las personas, pero primero tenemos que obedecer, ir. Y cuando, y cuando Felipe estaba ya ahí en Gaza, el Señor le dijo lo siguiente. ¿Y qué le dijo? Acércate a ese carro. Y ahí él fue entendiendo. Entonces, quizá hay cosas que el Señor le quiere hablar y le quiere mostrar, pero ¿sabe dónde? En España, en Granada. ¿Y por qué? Porque Él es Dios y Él es soberano y Él hace como Él quiere. Porque después cuando Felipe terminó, ¿qué hace el Señor? Lo arrebata y lo lleva al siguiente lugar. Pero ¿por qué no hizo eso para llevarlo ahí al desierto, sino que lo hizo caminar por el desierto? Dios es así, porque Él también nos enseña a través del sufrimiento. Eso dice la palabra. Entonces vayamos, y el Señor quizá allá le va a responder lo que quizá usted le está preguntando acá. Allá usted va a entender lo que quizá acá no ha podido entender. Entonces salgamos del campamento, como dice la palabra, salgamos de la tienda, miremos las estrellas, miremos las multitudes. Aquí no podemos ver las multitudes, no es lo mismo verlo del teléfono. La reina de Saba fue a ver la sabiduría de Salomón. Y ahí entendió, no es ni la mitad de lo que se habla, es mucho más. Nosotros le podemos hablar mucho con Pastor Jordi, pero no es lo mismo que usted vaya. ¿Ya? Y acá todos están invitados, no importa si usted no es de la iglesia, reconcíliate con Dios. No sé si pueden poner de nuevo el afiche. No importa si no es del Ministerio Águila, es una invitación abierta a todo el que quiera, una invitación del Espíritu Santo. Vengan, como cuando el Espíritu Santo le mostraba a Pablo del varón macedonio, pasa y ayúdanos. Macedonia era Europa. ¿Sabe dónde quería predicar Pablo? En Asia, en lo que era hoy día Turquía. Y intentó quedarse en Asia, ir por el norte, le dijo el Espíritu Santo no. Quería quedarse en Asia, ir por el sur, y le dijeron no. Y entonces el Señor le muestra entonces el varón macedonio cuando él fue obedeciendo y le dice Europa. Y el Señor hoy día nos está diciendo también Europa. Amén. Entonces quiero que podamos orar, pastor. Amén. Nos ponemos de pie. Y ore usted al Señor por el retiro, si quizás tiene dudas, si quizás usted puede decir, aún no tengo los recursos, el Señor puede proveernos. Oremos por lo que el Señor nos ha estado hablando y de verdad que soltemos el control de las cosas. Quizás teníamos otros planes, quizás ya tenemos proyectado otra cosa, o quizás le queremos decir al Señor, no, el año 2028, Señor, no sé. Pero digamos, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Señor, te damos gracias por la iglesia aquí en Santiago, Señor. Te doy muchas gracias por los pastores, por los diáconos, por los hermanos, los pastores que están de visita, Señor. Gracias por la obra en las universidades. Señor, y aquí estamos todos juntos, Señor, como una familia, Señor. Señor, delante de ti, Señor, todos somos iguales, Señor. Somos tus siervos, somos tus hijos y, Señor, queremos decirte, te necesitamos, Señor. Señor,
Hay tanto que corregir en nuestra vida, Señor. Hay quizás tanto que aún no entendemos, que aún no vemos, Señor. Pero, Señor, queremos decirte, aquí está nuestra vida, Señor. Heme aquí, aquí estamos, Señor, para ti, Señor. Queremos que tú hagas con nuestra vida, Señor, como en tu corazón está ese deseo, Señor. Padre, queremos soltar, Señor, nuestros planes y queremos entregarlo. Extienda su mano y entréguele al Señor eso. Entréguele, dígale, Señor, te entrego mis planes. Señor, te entrego quizás mis sueños, te entrego quizás, no sé, lo que yo ya había planificado, mi tiempo, mi línea de tiempo, mis deseos. Señor, te lo entrego y que tú hagas con eso lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos soltar toda carga hoy día, Señor. Queremos soltar el control para poder ser como el viento, Señor. El viento, Señor, que no sabe de dónde viene, que no sabe a dónde va, pero así es todo el que es nacido del Espíritu. Señor, queremos tener esa libertad para que como el viento tú nos muevas donde tú desees, Espíritu Santo. Para que cuando tú soples, Señor, nada se resista, Señor, ningún peso, nada, Señor. Oh, Señor, obra nuestros corazones, Señor. Señor, queremos vaciarnos de nosotros mismos para que tú puedas llenarnos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a obedecer, Señor. A no, Señor, solamente decirlo con los labios, sino que nuestros pies también puedan ir, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, porque somos una iglesia misionera, sí, pero aún no hemos hecho nada de todo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Hemos hecho tan poco, Señor. Hemos hecho tan poco, aún faltan tantas naciones, Señor. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos a obedecer, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, convéncenos de pecado, convéncenos de justicia, de juicio. Danos espíritu de revelación, de entendimiento para comprender tu voluntad, Señor. Señor, quiero bendecir acá a la iglesia, Señor, que de acá salgan muchos, Señor, a las naciones, Señor, en el nombre de Jesús. Incluso si todos tienen que ir, que todos vayan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que saque, Señor, misioneros, pastores, evangelistas, Señor. Que nadie esconda sus dones, sus llamados, Señor, en el nombre de Jesús. Incluso los que vendrán, Señor. Los que vendrán, que ellos también salgan de acá, Señor. Que de aquí muchos sean enviados, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Para tu gloria, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Y para la salvación de las naciones, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.